Bienvenidas de vuelta y bienvenidos de vuelta. Les recordamos, por favor, dejar en silencio sus teléfonos para continuar con esta segunda parte. Para continuar, damos paso a la mesa de experiencias, donde conoceremos prácticas concretas y casos reales de periodismo con enfoque de derechos de la niñez. Nos acompañan en esta sección Paula Gómez, directora y productora ejecutiva de Mi Chica Producciones, ganadora de un premio Emmy internacional por la serie ¿Con qué sueñas? También los periodistas Alejandra Zamorano y José Luis Battle. Ambos se desempeñan en Radio Festival, la Gran AM, donde han podido incorporar en su labor editorial la perspectiva de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, nos acompañan en este espacio Carolina Paredes y María Paz Gálvez, académicas de la Escuela de Periodismo de la PUCB y del proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, proyecto que ha incluido en su quehacer la visión de niños, niñas y adolescentes. Moderará este espacio Eric Díaz Mella. Comenzaremos con la presentación de Paula, pero antes queremos invitarlos a ver los siguientes videos. ¿No? ¿Después? Ok. Entonces iniciaremos de lleno con su presentación, Periodismo Documental con Enfoque de Derechos de la Niñez, de Paula Gómez. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, Paula. Ok. Sí, por supuesto. Sí. Yo te voy a avisar por ahí, Luciano. No, yo te voy a avisar cuando... Ella te avisa cuando... Tú me haces la señal. Bienvenido. Hola, buenas tardes ya a todos y a todas. Preferí pararme porque si no tenía que tener apretado el micrófono ahí mucho rato y capaz que me desconcentre. A ver, les cuento un poco de mí, de mi trayectoria, de mi equipo. ¿Ahí? Sí, disculpen. Bueno, soy Paula Gómez, directora y productora ejecutiva de Mi Chica Producciones, una productora de televisión ubicada en Santiago, que principalmente tiene una trayectoria de hacer programas documentales de televisión. Esta productora nació el año 2009 como un sueño personal de querer, después de varios años de haber sido realizadoras, investigadoras para productoras y canales de televisión chilenos, tuve las ganas de independizarme para poder contar historias de niños en este caso. Tenía como la idea de hacer una serie documental que hablara de la diversidad de nuestro país a través de los niños, considerando que en nuestras pantallas generalmente no habían, por lo menos en esos años, documentales de niños, y la televisión cuando llegaba a esos espacios principalmente era por motivos de, no sé, había quedado algún incendio, algún desastre, pero no se narraban las vidas, estas vidas de las personas que finalmente van a ser el futuro de nuestro país. Entonces, bueno, yo postulé al Consejo Nacional de Televisión para poder adjudicarme la posibilidad de hacer este proyecto. Y fue bien desafiante, la verdad, porque el Consejo Nacional de Televisión es la principalmente fuente de financiamiento de programas culturales y generalmente postula a las productoras grandes. Si bien yo tenía una trayectoria como en mi parte profesional, como casa productora no existía, o sea, la tuve que armar para poder postular. Pero nada, finalmente hice un proyecto bonito, casi me desmayo cuando me logré adjudicar el fondo, porque me daba la posibilidad de poder hablar de lo que yo tenía ganas de hablar en ese minuto y que no era más que eso, yo tenía ganas de hacer ese proyecto. Y ahora con la perspectiva de los años, nunca imaginé que ese iba a ser el punto de partida de un camino que no iba a querer soltar más, ¿ya? Esta serie además, bueno, fue emitida por Televisión Nacional de Chile. Con esta serie nosotros nos ganamos el primer premio Emmy internacional de la televisión chilena. El premio Emmy es el premio más importante que un programa de televisión puede tener en el mundo, y eso realmente fue súper significativo para nosotros porque no solo la serie tuvo un gran reconocimiento acá en Chile, que fue seguido por la audiencia, sino que tener este premio Emmy es algo que nos
obviamente no está ni proyectado ni esperado, pero fue un gran reconocimiento al trabajo que nosotros habíamos desarrollado con unos protagonistas pequeños, pero que nos llevaron a lo más alto del mundo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver alguno de los capítulos de este programa, pero la serie habla en el fondo de las distintas realidades. A través de los niños, nosotros recorrimos el país de norte a sur, o sea, desde el extremo norte hasta Puerto Williams, Isla de Pascua, distintos lugares. Los niños y niñas también pertenecían a distintas clases sociales, entonces en ese sentido es un programa sumamente transversal. ¿Y cuál era la gracia de esto? Que en la mayoría de los otros programas que de repente aparecían niños, siempre se les veía como sujetos sin opinión. Todo lo contrario a lo que nosotros hicimos en este programa. En el fondo nosotros hicimos una serie protagonizada por niños, donde cada capítulo duró aproximadamente media hora de sus vidas, donde el programa se llama Con que sueñas y terminaba con su sueño, pero el 90% del programa es un relato antropológico y social de las vidas de los niños de Chile. O sea, yo pienso que de hecho, bueno, este programa fue estrenado el año 2010, es un gran registro documental del Chile de esos años, ¿ya? Que pienso que a medida que pasa el tiempo va a adquirir esto más valor. Bueno, les voy a mostrar un poquito una sinopsis. Es el video 1. Por favor, Luciano me va a ayudar. Es un tráiler chiquitito de 1 minuto de la serie Con que sueñas. Que sea tan buena que me gane un premio Nobel. ¿Dónde está mi chivitano? Amanece, venía un temblor, cae los postes encima de las casas. No soy malévola. Vendo semillas. Es la mejor del equipo y no. Sí, baila bonito ella. Una sensación de libertad que uno puede dejar de lado otras cosas. Yo estaba sacando chanchito. Una jaleo que tenía frío. Mamá, este cabello ya se comió el botón. Estamos en el fin del mundo. Y si usted me regala un besito, yo le doy mi corazón. Bueno, ahí hay una sinopsis de la primera temporada del programa. Nosotros hicimos 2 temporadas de esta serie, o sea, en total hicimos 32 programas documentales que, como ahí pueden ver, hay desde niños de la Patagonia, del Altiplano, de Rapa Nui, niños urbanos y niñas urbanas también. Yo ahora les voy a mostrar un pedacito más desarrollado de uno de los capítulos, uno que hicimos en la Patagonia con José. Es el segundo, Luciano, por favor. Aquí hay un poquito más de desarrollo de es un trozo del documental ya derechamente.
Soy profesora de ciencias, tengo la especialidad de ciencias y este año nos toca trabajar. Vamos a presentarlo. José Miguel Maldonado. ¿Ya? Tengo 11 años y nací en Coyhaique. Soy José Olivares Cadagán. Tengo 12 años, nací en Copland y no me gusta ninguna asignatura. ¿No te gusta ninguna asignatura? Vamos bien ahora. No me gusta ir mucho a la escuela, más me gusta la vida del campo. Es como algo que pierdo el tiempo. En la escuela no sé, no me gusta. Si tú corres, que ya te van a parar, porque no tenés que correr. Si gritáis, no tenés que gritar. Si chifláis, no tenés que chiflar. Y en el campo, ¿no? Porque tú puedes gritar, chiflar, ponerte patas para arriba, que nadie te dice nada. Llegamos a nuestra querencia. Se siente aroma a libertad. Feliz porque estoy con mis padres y estoy lejos de la ciudad y estoy como libre. ¿Cómo está mi cinta loca? ¿Cómo está mi? Dame un beso. Se la recorté nomás, papi. Se la recorté por arriba nomás para que la tusa que tiene arriba. En el tema del campo, mi hijo es un hombre vaquiano, sí, en todo lo que es el campo. Pero a mí me encantaría que mi hijo estudie. Me gustaría que mi hijo sea, aunque sea técnico agrícola, para que vuelva a administrar las tierras y la haga con un poquito más de tecnología que como lo hago yo. Que no lo haga con tanto esfuerzo como lo hago yo. No me gustan mucho los estudios, pero igual él dice que tengo que estudiar y sin estudio no hago nada. Me siento un poco culpable de que, como ser en el colegio, le digan viejo chico, porque es un niño con 12 años, pero su actitud, su forma de ser, es la de un hombre hecho y derecho. Mi profesora me dice viejo chico porque soy de campo. Que no... ¿Y a ti qué te pasa con eso cuando te dicen viejo chico? Viejo chico, soy viejo chico, ¿no? Puede ser que no entiendan que a mí me gusta la vida del campo. Varios profesores de los que a él le decían viejo chico fueron profesores míos. Entonces, pienso de que es una injusticia de si Cochrane o el Baker fue forjado por gente de campo, por gente campera. Me duele que los profesores, con su educación y con la vocación de enseñar que ellos tienen, tomen de repente a un niño o a un grupo de niños para discriminarlo de esa manera. Cuando ellos me dicen como una broma, pero la broma pasa más a mayores, como algo más repugnante. Por ejemplo, a ver, que este es de campo y no hay que pescarlo mucho, porque es de campo. Si mis profesores me dicen me discriminan cosas de ellos, yo igual puedo vivir solo sin ellos.
sin estudio va a ser un hombre de campo, porque lo lleva en la sangre. Y lo que él quiere hacer es libertad, es tomar su libertad. Entonces por eso lo veo feliz en el campo, porque si hay un lugar donde uno pueda tener libertad es en los campos. Y además acá, con estos paraísos que nosotros tenemos. Muchas gracias. Me emocioné un poquito porque era bastante yo más joven cuando grabé esto, así que como que me vino un recuerdo a la memoria. Y, bueno, les cuento que José sigue viviendo en el Báquer. Él hoy día tiene como 23 años más o menos. Yo a veces hablo con él cada cierto tiempo y es un hombre absolutamente baquiano y feliz en el campo. O sea, logró su sueño a pesar de un poco lo que él vivió cuando niño de la discriminación, ¿no? Bueno, esta serie habla un poquito de eso. Todos los capítulos siempre muestran algún conflicto que tenga algún niño. En otros casos es a veces la separación de los papás y ellos hablan en primera persona lo que para ellos eso significa. En otros casos cuando la violencia acá en nuestro país no era tan dura como hoy, porque hoy día sí que está difícil ese tema, ¿cierto? Había una niñita en Santiago, en una población que también fue protagonista en uno de los capítulos, que ella contaba que no podía dormir por los balazos en la noche. Imagínense cómo será esa población hoy día. Yo creo que ya ni niños ni adultos duermen, digamos. Entonces, por otro lado, también grabamos a niños de culturas indígenas. Lo importante es que siempre hubo una... Por ejemplo, yo nunca llegué a grabar con la cámara directo, siempre me importaba mucho generar confianza. Con los niños, con los papás, siempre también les decía a cada uno que si había algo que a ellos les incomodaba en la grabación, parábamos. O a veces si se emocionaban frente a alguna pregunta o alguna cosa, que también parábamos. Un poco siempre les decía que esta era una película de su vida y que ellos me tenían que ayudar a hacerla. Así que muchas veces ellos mismos proponían escenas, me decían, oye, grabemos esto otro. A mí en lo personal, más allá del tema profesional, por eso creo que me emocioné, porque fue una experiencia realmente muy linda, gran con los niños. Me imagino que por la inocencia que hay en ellos y lo transparentes que son, y porque hablan del corazón y la verdad, no por las conveniencias, y también por cómo muestran sus vidas. Cada niño de las historias que nosotros grabamos, como les conté hace un ratito, fueron 32 historias, a cada uno en alguna parte de mi corazón, cada una de esas historias sigue estando presente porque además hablan de nuestro país, de las más diversas realidades. Nosotros hablamos que Chile a veces es uno, pero Chile es completamente diverso. Un niño del altiplano no tiene nada que ver con lo que necesita un niño en la Patagonia o un niño Rapa Nui o un niño de Santiago, digamos. Tienen en común las cosas que son como respecto del ser humano, que nos hacen sentido, que es el respeto, ¿cierto? El amor, la importancia de estar en un buen hogar, pero culturalmente hay diferencia. Y esta serie igual rescata eso. Les voy a mostrar otro pedacito de un capítulo entero, que es un capítulo que hicimos en el Alto Biobío con un niño pehuenche. Lamentablemente el año pasado su mamá murió, fue bien triste eso, hace como más de un año, que ustedes la van a ver un poquito ahí a ella, donde ella siempre le quiso transmitir todo su tema cultural, que nunca abandone sus raíces indígenas. Y él obviamente también hoy en día ya no es un niño, es un hombre, una persona mayor, que sigue fehacientemente orgulloso de dónde viene, de sus raíces indígenas. Con este programa nosotros nos ganamos el segundo premio Emmy, que fue más o menos 2-3 años después del primero. Vamos, el tercer video que les voy a mostrar.
llamo Juan Lifcopetera Menquipi. Soy pehuenche y mi nombre significa agua pura, agua de la vertiente, agua limpia. Amy, ayu kilimi tambe mnge chichengen? Wai, enche ahí la montaña cae la mutual. Yo soy mapuche pehuenche, un hombre libre, gente de la Araucanía. Muy fuerte, somos de sangre negra, no de fuerza músculo, de fuerza espiritual. Mapuchengen, pehuenchengen, puñualchenenche. Y chintan lo, vain lemon, taqueli, guatipuchem, el menche. Me enseña que yo sea un buen mapuche, que lucha por mi tierra, que nunca debí perder tu tierra. Marma ante lucha, ante poder. Kami mi vamos a tu le utam campo. Winje kuramu inatulauba. Cuando yo sea grande quiero ser lonco. Ese es mi sueño. Un lonco es la fuerza, una cabeza de una comunidad. Algo muy espiritual, algo muy sagrado. Tengo una cultura propia, que tengo un lugar propio, tengo mi espíritu propio. Que me cambiaran el espíritu, nunca voy a dejar de ser mapuche. Estaba el sonido un poquito, no se escuchaba bien, así que disculpa porque no se escuchó bien, pero no sé, yo creo que es algo de reproducción en todo caso. Pero a lo que voy, ¿por qué quise mostrar esto? Porque en nuestro país hay una alta población mapuche que pocas veces ha sido documentada en su infancia, y ahí también hay un desafío porque son distintos los niños de culturas indígenas, del altiplano, los que son los mapuches del área de la costa, los pehuenches de la cordillera, tienen formas de vidas distintas que es importante poder registrar. Tengo entendido que acá hay varios alumnos, ¿no?, de periodismo, que hay una tarea ahí igual, colegas, futuros colegas. Es un bonito trabajo el que uno puede desarrollar con niños desde el área audiovisual, y me encantaría que ojalá los que están estudiando esta carrera puedan seguir más adelante, porque en realidad es desafiante. A mí muchas veces antes de comenzar esta serie me decían que era muy difícil trabajar con niños, pero la verdad es que para mí fue todo lo contrario. Yo creo que porque siempre los miré de igual a igual. De hecho, ustedes se fijan en las entrevistas, la cámara está a la altura. Bueno, yo era más joven y creo que a esta edad si hago eso, quedaría lesionado porque la mayoría de las entrevistas tenía que hacerla así, para llegar como a su altura, ¿no? Y no que me tengan que mirar hacia arriba, porque esa es una posición donde ya no somos iguales, digamos. Bueno, después de esta serie nosotros nos lanzamos a la aventura de hacer esto a nivel latinoamericano y postulamos al Consejo Nacional de Televisión, gracias a Dios lo volvimos a ganar, y hicimos esta serie en América Latina. Y ahí fue ya un desafío bastante mayor, como imaginarán. Les voy a mostrar un teaser de esa serie, de la primera temporada. Nosotros hicimos 2 temporadas de ese programa. En total grabamos 24 capítulos en América Latina, en los más diversos países, o sea, Cuba, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Panamá. Bueno, en nuestro país igual hicimos un par de capítulos y fue realmente
una gran experiencia. Aquí les voy a mostrar un poquito del el tercero, creo, no, el cuarto. Vivo en Cachicamo, en pleno llano venezolano. A mí me gusta andar en canoa porque uno ve el río, ve los animales, que hay toda clase de animales. Hay algunos peligrosos como la culebra, la raya, el tigre. A mí me gusta mucho mi país, tiene cosas maravillosas. Cuba, qué linda es Cuba. Estamos en el año 57 de la Revolución Cubana. Soy de la cultura ñaña. Yo me siento orgullosa de ser indígena porque soy parte de lo que hace muchos años se practica, se hace. Pasado mañana, mi maíz cosecharé. Yo soy orgullosamente colombiano. Vivo aquí en Valledupar, la cuna del vallenato. Yo quiero llegar a los otros países y cantar y decir, aquí estamos nosotros, los colombianos. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Nosotros los argentinos queremos unos gobernantes que peleen por el pueblo argentino y no pelean por el pueblo argentino. Eu faço capoeira desde sempre, sabe? Não sei como explicar. Eu gosto muito de jogar capoeira. Assim. Yo toco la trompeta. Desde los 6 años aprendí a tocar. Yo me siento orgullosa de ser maya. Chopin, tajate, Chopin, tajata. Mi planeta giran. Yo entreno desde los 6 años de edad. ¿De qué otra cosa se les ocurre que les podamos hablar a ellos? ¿Cómo es la vida por acá y qué costumbres tenemos por acá? Es tan grande el amor de nosotros que, digamos que si él se cae o él le pasa algo, yo chillo por él. Sientes como que vas a caer al vacío, pero sabes que ahí hay algo, que no te va a pasar nada. No podría vivir sin agua. Mi papá me mandó a Cajamarca para estudiar más y ser un profesional un día. Dios, muy lindo, ¿ves? ¡Ay! Me gustaría llegar a la luna para ver cómo es todo el planeta, verle a puro y alto chiquitito. Bueno, esta... Gracias. Muchas gracias. Bueno, este es un verdadero viaje a América Latina esta temporada. Como pueden ver ahí, hay como un poco lo que tratamos de buscar, porque en cada país, imagínense, así como en nuestro país hicimos 32 historias, en cada país uno puede hacer infinidad. Nosotros, como solo teníamos presupuesto para hacer 12 capítulos la primera temporada, tratamos de escoger un poco la quinta esencia de cada país. Entonces, como el chico cubano es así como absolutamente cubano, que ama su tierra, no sé qué, la niña argentina, pero así completamente una argentina de tomo y lomo, y así, bueno, de cada país. Y fue una experiencia muy, muy bonita, muy desafiante también, porque, no sé, ahí cuando estuvimos grabando en la selva, nosotros no estamos acostumbrados acá a esa cantidad de mosquitos, las culebras y todo ese tipo de cosas. Yo en lo personal que me asusta, así que tuve que aberrar nomás, pero fue una experiencia increíble, la repetiría 1000 veces. Hicimos una... Si se preguntan la diferencia con los niños chilenos, yo creo que a nivel emocional lo que les hace feliz a los niños, eso es común, eso es transversal a toda la familia. Como delante hablé del cariño, el amor, el respeto, el sentirse contenido, el sentirse querido.
el sentirse valorados. Eso es común en mi experiencia. Luego volvimos a hacer una segunda temporada y lo mismo, eso es transversal. Los dolores de los niños también son comunes si los padres se separan, si muere alguien, o si les falta alguna cosa en su comunidad. En general son bien empáticos con su entorno. Si ven a alguien que sufre, se van a penar también por eso. O sea, la verdad es que los niños es lo más humano que tenemos. Ahí está toda nuestra humanidad y es lo que tenemos que fortalecer, sobre todo en cómo está el mundo hoy día. O sea, ahí hay una tremenda enseñanza que es en los valores que ellos tienen. Para terminar, les voy a mostrar un último video que es cortito, de la segunda temporada, porque por un lado nosotros en la serie siempre exploramos en el ámbito personal, ¿cierto?, los conflictos personales, pero también hay otros capítulos que hablan de temas que afectan colectivamente. En este caso es un capítulo que grabamos Iquitos, donde el nivel de contaminación de las aguas es terrible, y ellas no tienen agua, y muchas veces, no recuerdo si aparece en este teaser, pero mi protagonista se bañaba, o sea, ellos no tenían baño, entonces son unas casas como especie de palafito, y donde hacían pipí y todas las otras cosas, caían a este río, en ese mismo río se lavaban los dientes a la mañana siguiente porque no tenían agua, en el mismo río se bañaban cuando hacía calor en el verano. Bien fuerte la experiencia, pero así todos, ella era feliz. Lecciones que nos dan los niños. Bueno, aquí el último. Ya, eso sería, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Otro aplauso para Paula Vázquez, qué lindo trabajo audiovisual que nos presenta. Por programa nos toca escuchar la experiencia de Radio Festival. Nos presenta José Luis Batlle, que es gerente general de comunicaciones. No, todavía Perdón, no. Todavía no, pero vamos jefe para de allá. prensa. Y le acompaña Alejandra Zamorano, que es la directora de contenidos web, que nos van a presentar estrategias para incorporar el enfoque de derechos de infancias en las rutinas editoriales. José Luis, Alejandra. Hola. Hola. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hola. Sí, ya eso. Queremos un poquito más de sonrisa porque están como un poquito serios. ¿Cómo está la galería arriba? ¿Bien? Eso. Allá con audífono, no sé si nos están escuchando a nosotros, o a lo mejor están escuchando el 127 AM o el 93.7 FM. Ahí sí, voy a correr un poquito para acá. Yo creo que están escuchando la Radio Festival allá arriba. Oye, una consulta, ¿ustedes escuchan radio? ¿Sí? ¿Qué radio escuchan? ¿Cooperativa? ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Valentín Letelier? ¿Cuál? La favorita por acá. ¿Ya? El pingüino. Ya. Ya. Ya, pero yo voy a hacer la pregunta. ¿Y radios regionales escuchan o no? De vez en cuando, por ahí, por allá, ¿cuál? ¿El pingüino es regional? Online. Sí, esa es una radio online. De Punta Arenas. ¿Es de Punta Arenas? Ah, que trabaja ahí. Allá, por allá está. ¿Cuál radio regional? La Artesanía. Ah, muy bien. Ya, pero de esta región de Valparaíso, ¿se informan con alguna radio regional? Allá. La Naval, allá tenemos festivalero. ¿Quién dijo carnaval? Por favor, se puede salir, por favor. No, mire, pero me imagino que sus papás, sus tíos, sus abuelos habrán escuchado de la Radio Festival que nació el 1 de octubre de 1976. Ya vamos camino a los 50 años y este año vamos a cumplir 49. Una radio que nació como irrumpiendo lo que había en el momento, rompiendo barreras en cuanto a la comunicación y mezclando el servicio, la contingencia, la noticia y el humor.
que eso se ha mantenido durante todos los años de trayectoria de Radio Festival, que empezó con el 127 AM, con su famoso jingle. No sé si ustedes lo habrán escuchado. ¿Sí? ¿Se lo sabe? Ese, se lo sí, sabe. sí. Otro En el festival era 127 de su día. Ese. En el aire Radio Festival. Eso. Ya, entonces, una radio netamente de servicio, transversal, de contingencia, y le pusieron humor y rompió todo el paradigma que había en el año 1976 con respecto a las radios tradicionales. Y se hizo desde región, desde Viña del Mar para el resto del país, y después fueron copiando el modelo en diferentes emisoras a lo largo y ancho de nuestro territorio. Por ser una radio transversal, sin embargo, el grueso de nuestra audiencia es de 44 años para arriba. Es una audiencia muy grande que tenemos. Sin embargo, tenemos muchos auditores, los 30 años, 20 años. Eso lo da la encuesta Ipsos. Y también algunos, según la encuesta, adolescentes. Y nosotros nos preguntamos a veces, ¿pero por qué, si es una radio que está dirigida a una persona adulta, de dónde vienen estos auditores que son niños, niñas y adolescentes? Y bueno, a raíz de eso nos dimos cuenta, porque además también, aunque ustedes no los crean, también nos van a visitar niños. Entonces nosotros ahí también aprovechamos la instancia de preguntar por qué escuchan Radio Festival. Y ahí nos dimos cuenta que escuchaban Radio Festival porque estaban con sus abuelos o abuelas durante la semana, porque son quienes los cuidan luego de que salen del colegio. Por lo tanto, ya nuestra mirada ya no podía ser solamente contenidos, hablemos contenidos en general, sobre los 40 años, sino que de a poco también teníamos que ir abordando a contenidos de adolescentes y también de niños. En eso también teníamos que tener hacemos el esfuerzo, hay que decirlo, hay que hacer el esfuerzo constantemente porque hay que ocupar bien el lenguaje, el mensaje que queremos entregar también tiene que ser lo más amplio posible. Además que como radio regional y que somos súper regionalistas, abarcamos todos los frentes. O sea, en la semana pasada fuimos expertos en tsunami y esta semana, no sé qué somos expertos esta semana, pero siempre somos expertos en algo dependiendo de la temática. Y dentro de esas temáticas, así como abordamos también las diferencias sexuales, las mujeres, las minorías, también abordamos el tema de los niños. Y cuando fuimos a abordar el tema de los niños, viendo esto, que también tenemos esta misma audiencia, dentro de un programa que se llama Tribuna Pública, aparece la instancia. Claro, y también agregar que, por ejemplo, los niños tienen, quizás no escuchan la radio propiamente tal, pero llegan, como dijimos, llegan a la casa del tío, llegan a la casa del abuelo, o ustedes también, pues van en la micro, escuchan la radio, en el colectivo, los niños de los colegios, el tío o la tía del furgón va escuchando la radio. Entonces es algo que se va quedando y también eso nos ayuda también a nosotros para poder mantener la audiencia y que se quede el nombre de Radio Festival de Viña del Mar en el inconsciente. Y con respecto al programa que nosotros venimos a contar de nuestra experiencia, que es Tribuna Pública, un programa que nació como un programa de un producto periodístico de Radio Festival y dirigido por el Departamento de Prensa, pero estaba orientado para saber y conocer la iniciativa, los proyectos, las denuncias de vecinos, dirigentes sociales, actores deportivos, culturales y principalmente las autoridades. En ese sentido, este programa va una vez a la semana, con una duración de 1 hora, y se tocan temas principales que han hecho noticia durante la semana, o también proponemos algún tema para que se siga hablando los próximos días. Entonces, en ese contexto, hemos estado trabajando en Tribuna Pública, pero, como decía Alejandra, buscábamos un lugar para poder meter el tema y ver cómo podemos aportar en la participación de los niños, niñas y adolescentes a través de los medios de comunicación. Y lo hicimos a través de este programa. La radio, como dijimos, es dirigida a un público adulto y también ha ido cambiando desde que nació con respecto al tema noticioso,
el humor hemos estado tratando de cambiar ese paradigma de humor y meter también el tema de contingencia. Y por esa razón, ahí está. Bueno, y por esa razón, el Tribuna Pública, que tenía esta dinámica donde hacíamos debates, conversábamos con autoridades, era algo semanal. Obviamente llegaba en esta época, que era el mes de la niñez, el día del niño. Entonces hubo un día que fue como, ok, sí, también tenemos parte de nuestra audiencia, tenemos a niños, entonces, ¿por qué no involucrarlos? Pero la idea era involucrarlos, pero a ellos como protagonistas, a ellos entregando su opinión y, ojo, unas opiniones de los más increíbles, porque el concepto es adultcentrismo, ¿estoy bien? Se ha escuchado harto acá hoy día y es verdad, pues cuando uno está armando una pauta, uno lo está pensando en la lógica de uno, pero después cuando tú vas amoldando o cuando ya te enfrentas a tu entrevistado, que en este caso nuestros entrevistados tenían me estoy adelantando igual ahí porque sí, van a ver imágenes, spoiler. No estamos haciendo un spoiler, entre 7 y 9 años la primera vez, sí. Más o menos estaban en ese grupo, tú te encuentras con otra realidad y ahí donde hay uno rápidamente también tiene que aplicar sus técnicas en el periodismo. Sí, vamos a comentar la experiencia de 3 años que fue en el 2017, el 2018 y el 2019. Quizás en el primer año trabajamos de manera intuitiva, sin saber tampoco los conceptos con respecto a la niñez. Entonces fuimos trabajando con lo que teníamos en el momento y luego nos fuimos asesorando, consultando a expertos en el tema para poder generar un mejor producto periodístico. Dentro del objetivo que tenía el programa, que era el especial del Día de la Niñez, era promover la participación infantil en espacios comunicacionales como ejercicio de derecho a la expresión, visibilizar las opiniones, emociones y experiencias de niñas y niños en diferentes temas, incorporar un enfoque ciudadano y comunitario donde se valida la voz de la infancia como parte de la vida pública y también educar y sensibilizar a la audiencia, a la gente mayor que nos escucha, sobre la importancia del derecho a opinar y ser escuchado, especialmente en ambientes locales, como nosotros, localistas, regionalistas, 100%. Bueno, ahí colocamos algunas imágenes también para que vean. Voy a hacer un paréntesis también para que también vayan explicando, porque acá la gran audiencia también son estudiantes de periodismo y a lo mejor a ustedes a futuro les va a servir. En este caso, en nuestro programa, en específico, el programa se emitía por la radio, pero también se emitía a través de las redes sociales. En este programa en particular, 2 años decidimos no transmitirlo por las redes sociales para evitar comentarios desubicados que eventualmente puedan surgir a través de las redes sociales, como una forma de resguardo también para nuestros entrevistados. Otra decisión que tomamos con respecto a la dinámica del programa es que, además de transmitirlo por radio y por redes sociales, además subíamos videos, fotografías a las redes sociales. No, acá lo que hicimos fue solamente generar un solo material, una sola subida para poder tener todo mucho más contenido, todo lo que los mensajes que nos dejaban las personas, que afortunadamente fueron súper amables, fueron súper bonitos y también fue un bonito feedback. Por ejemplo, aquí los conceptos, en el primer año que hicimos este programa, no teníamos los conceptos de escucha activa o lenguaje apropiado a la edad, respeto por la diversidad, bueno, adelantar un poquito, participación libre e informada y derribando las barreras del adultocentrismo. Con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta y le va poniendo nombres, conceptos que va aprendiendo en el camino. Lo mismo pasa también con el tema de las redes sociales. Hay muchos conceptos que uno, cuando nosotros empezamos en el periodismo, lo hacían de manera intuitiva y ahora hay muchos conceptos. Entonces, el KPI, el engagement, todas esas cosas que uno, para vender la pomada. El bueno, branding. Claro, todo eso. Pero, entonces, con respecto a esto, a los conceptos, pero nosotros lo hacíamos y ahora vamos entendiendo también el por qué se hacían. Por ejemplo, con respecto a las fotografías, se pedía un consentimiento a los papás y también el otro concepto que se habló hoy día, el asentimiento. Ese es.
¿Ves? Entonces, nosotros lo hicimos esa vez, Todo pero no eso teníamos lo idea cómo se llamaba. Exacto. Escucha activa, se hicieron preguntas abiertas que invitan a la reflexión y permiten que cada niño o niña exprese libremente su punto de vista. Lenguaje apropiado a la edad. Las preguntas fueron formuladas de forma clara, sencilla y cercana, sin tecnicismo. Después vamos a ver algunas preguntas que le hicimos que eran solamente una conversación que uno tiene con un niño. Respeto por la diversidad, se buscó representar distintos géneros, edades y contextos dentro de los invitados e invitadas. Ese fue el primer programa que hicimos. El de la primera foto, La foto a la izquierda. Y le teníamos desayuno, un lugar... Jugos. Jugo. Juegos. Sí, juegos también, y para que se sintieran cómodos y seguros en el lugar que estaban conversando. Ahora espérame, paréntesis, para que también no nos malinterpreten, no solamente a los niños les teníamos jugos y comida, al resto de los entrevistados que eran adultos y que eran nuestros entrevistados de todo el año, también comían y también tomaban juguito. Sí, Así que y algunos de ellos iban solamente por la comida. Exacto, no era por la opinión. Después vamos a decir quiénes eran. No. La fotografía de la mano izquierda fue el último programa del año 2019. Bueno, como pueden ver también hay algunos de los niños que se fueron repitiendo y para nosotros también fue súper entretenido porque los conocimos de los 7 años, después 7, 8, 9 o dependiendo de las edades a medida que iban avanzando y era muy entretenido también escucharlos. Entonces ustedes dicen, ¿qué les preguntábamos? Cosas simples. Partíamos, por ejemplo, les preguntábamos si sabían quién era el presidente de Chile o presidenta de Chile. Y uno pensando, no lo saben, si se lo sabían. En ese minuto sabían perfectamente quién era el presidente. Les preguntábamos, por ejemplo, qué comían, qué música escuchaban. Y hubo una de las preguntas que está ahí, que a nosotros ahora recordando el programa, porque igual fue hace un tiempo, y recordando y fue como, hoy quedamos otra vez plop, fue cuando les preguntábamos qué opinaban de la adopción de perros y gatos. Y ahí uno de los chiquillos, que era el Benja Legendario, nos dio una explicación, pero es que lo da un veterinario actualmente, pero así de rápido, y él tenía 8 años. Y yo creo que eso fue lo bonito de esa experiencia, para nosotros también, una bonita experiencia, en donde también se nos olvidó un poco la estructura, que pudimos conversar un montón de temas, y el susto inicial que teníamos para el primer programa, que dijimos, ¿qué hacemos en 1 hora con 5 niños? Bueno, se nos hizo súper poco el espacio. 10 minutos era necesario, no, nada más. Porque 1 hora fue espectacular. No, sí. Y son preguntas súper de conversación diaria que uno puede tener con un niño. O sea, ¿qué canal de YouTube siguen? ¿Hacen deporte? ¿Qué música escuchan? ¿Han ido a conciertos? En esa época estaba Soy Luna, que habían ido recién al Movistar Arena, 2 de las niñas a presenciar, entonces nos contaban su experiencia con respecto a eso, y también ahí conversaban los otros niños y aportaban también si habían ido al cine, qué película, entonces son puntos importantes y los niños y las niñas se sentían relajados. Eso es muy importante para poder tener una conversación, que estén en un lugar que se sientan seguros y también que sean felices, porque si llevar a un niño, o sea, no sé, casi obligado a un lugar y que no tenga esa seguridad y tampoco pueda pasarlo bien, no es lo adecuado. Otra cosa también que hay que agregar cuando hacíamos el programa, claro, un programa tiene una lógica, era de 1 hora, por lo tanto también tenía un corte comercial, igual hay una estructura. Sí o sí teníamos que hacer 1 hora porque era la hora de programa que también se emitía por la radio, por lo tanto, entre comillas, teníamos que seguir una estructura porque era una lógica de la radio. Y nosotros pensando, volvemos a lo mismo, decimos, hoy los niños no son capaces, sí, perfectamente, porque yo creo que estaban relajados, nunca tuvimos que cortar, no tuvimos que editar nada, porque lo entendieron que era algo entretenido, además para ellos era como muy llamativo estar en un estudio y los micrófonos y los tomaban y se pasaban el jugo y pásame ese pedazo de queque y seguían conversando, oye, ¿y qué canción te gusta? Y a mí me gusta esto otro. Entonces dejarlos fluir y ellos en realidad hicieron el programa completo, los 3 programas.
A las conclusiones que nosotros llegamos con respecto a este programa, que es Tribuna Pública, que hacíamos edición Día de la Niñez, niñas y niños demostraron gran capacidad de análisis, imaginación y crítica respecto a los diferentes temas tratados. Hablábamos de todo, pero de lo que ellos querían conversar. Sí. Entonces, proponíamos un tema, si veíamos que no, pasamos al otro, ellos mismos iban proponiendo algunos tópicos para poder seguir conversando. También, como dijimos... Perdón, ¿sí? lo que pasa es que entre ellos también se preguntaban. Sí. Como eran también niños de distintas edades, de distintos colegios. Y distintas comunas también. De distintas comunas, se preguntaban cosas. Entonces nosotros fuimos súper libres a que ellos contaran, porque esa era la idea, que ellos se sintieran cómodos, y alguno por ahí también animó un pedazo, mandaba comerciales, o sea, ellos eran dueños del espacio. Se generó, como dijimos, un espacio seguro y alegre para compartir sus ideas, y también, lo que también nos gustó mucho, que el público habitual de Radio Festival valoró escuchar otras miradas, muchas veces, como dijimos, invisibilizadas, como la opinión de las niñas, los niños y adolescentes. Esta estructura, más o menos, nos ha servido también para generar otras acciones al interior de la radio, recibir a cursos completos de colegio en la radio también. Sí, habitualmente nuestra radio la visitan colegios, generalmente cuarto y quinto básicos, y también nos visitan un poco más grande, primero y segundo medio, y son cursos súper grandes, o sea, son 40, la radio nosotros igual es chiquitita, pero los recibimos igual, y quedan súper felices porque van, recorren todo, se quedan mucho rato en prensa porque les llama mucho la atención esto de que ¿qué hace un periodista en una radio? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que estás escribiendo? Y lo que yo creo que lo más bonito en el caso de los niños es esa libertad que los adultos pierden. Yo creo que después los adultos nos ponemos demasiado serios, demasiado tosudos, como que también nos da vergüenza todo. Y yo creo que eso es lo bonito de los niños y de los adolescentes, no todos, porque obviamente también es un tema de personalidad, en que ellos se sienten libres de preguntar. Yo quiero también dar un detalle, porque lo escuché harto, se lo escuché a Rose, se lo escuché a la Seremi, que era esta responsabilidad que tienen los medios cuando entregan informaciones. Cuando se habla de informaciones con respecto a la niñez, medios masivos como nosotros, en donde eventualmente también, dada la contingencia que hay en el día y también la cantidad de temas, de repente uno como profesional también se equivoca. Acá yo voy a hacer un mea culpa porque a nosotros nos pasó que recibimos una información policial, que habitualmente las informaciones policiales son las más complejas con respecto al tema de la niñez, y todavía me acuerdo porque se subió la información, subí la información a la página web y ocupé el término, era prostitución infantil, exacto. Se subió la noticia con ese titular. Y yo creo que no pasó ni 10 minutos, y yo creo que y esas son las cosas que se agradecen con los organismos como ustedes, que están atentos, y nos llaman. Ojo, esto todo súper en una dinámica súper buena onda que yo creo que se agradece mucho, y nos explican que el término no es prostitución infantil, sino que es explotación, y nos dan la explicación técnica. Y yo creo que esa diferencia que hacen los organismos con ustedes y que tienen, ojalá que lo hagan con todos, nos llamen, nos digan y en buena onda nos hagan esa corrección. Nosotros inmediatamente hicimos la corrección en nuestra página web, en otras partes que también se había subido, y yo creo que es algo que se nos quedó grabado. Y ahora, cada vez que vamos a hablar de niñez o cada vez que estamos hablando de un tema policial que tenga que ver con niños, rápidamente estamos súper al ojo con los términos, y si tenemos dudas, preguntamos. Tratamos de hacer por lo menos el ejercicio. Nos podemos seguir equivocando, obviamente. Antes de terminar, con respecto a las preguntas que le hacíamos a los niños, ellos contestaban de inmediato. No tenían el cassette, miren. Actualízate. Se me cayó, pero sí. Se te cayó, pero de una. No tenían el chip, la playlist lista con respuestas de los adultos o de las mismas autoridades, porque tú sabes lo que va a responder muchas veces, pero los niños no. Entonces, esa frescura, esa libertad siempre se agradece para poder tener una conversación amena. Y quiero destacar a uno de los jóvenes que fue a la radio, que es el líder del Consejo Consultivo Regional, ¿así se llama? Sebastián, que es del Colegio Fundadores de Quilpué.
un desplante fabuloso, fantástico y una conversación siempre fluida e interesante. Entonces, saber los puntos de vista con respecto a su opinión siempre va a ser valorada, como también la de todas las niñas y niños y adolescentes que llegan a Radio Festival. Así que siempre las puertas abiertas. Y un mensaje ahí para los futuros periodistas: estudien, lean, interiorícense, porque en realidad, si les gusta la radio, van a tener que abarcar todos los temas y de todas las cosas hay que ser expertos. Así que mucho ánimo nomás. Sí, lean, estudien, pero también pásenlo bien, que es lo principal, hay que ser felices en este sentido. Sí. Muchas gracias a la Seremi por la invitación y también a la PUCB por alojarnos en este seminario. Gracias. Ya, mis aplausos para Alejandra y José Luis, Radio Festival. Y gracias por hacer la presentación tan amena también, ¿eh? Se sintió como que estábamos en el set de Radio Festival acá. Ok, y para finalizar la presentación de experiencias, tenemos que presentar, a ver si lo digo bien, al programa CUBIC, ¿estoy bien? Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, que nos va a presentar el proyecto Reporteros Locales. Ellos son locales, ellas son locales, y las dejamos en el escenario para ustedes. Buenas tardes. Bueno, yo como jefa de docencia y como profesora voluntaria del proyecto CUBIC voy a participar en esta presentación que se denomina Niños como sujetos y productores de comunicación, la experiencia de reporteros locales. Primero, para los que no conocen CUBIC, le tengo que explicar qué es, ¿ya? CUBIC es el colectivo universitario de vinculación y comunicación ciudadana de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. CUBIC nace en el año 2017 desde el equipo de vinculación que en esa época tenía la escuela. Estaba compuesto por la profesora Daniela Lascano Peña, quien es la directora de CUBIC, y por la profesional en esa época, María Paz Gálvez, que me va a acompañar en esta presentación más ratito. El objetivo general de CUBIC era vincular a la Escuela de Periodismo en sus 3 estamentos, profesores, funcionarios y obviamente estudiantes, con la comunidad local y escolar de la zona en que estaba ubicada la escuela en esa época, ¿ya? Con Placilla principalmente, pero luego se extendió a otras localidades de la comuna de Valparaíso, incluso de la región. Es una experiencia de voluntariado disciplinario. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes que participan aportan al territorio con los conocimientos que adquieren en las aulas de manera formal. Y tiene 3 ejes. El de formación, donde se capacita desde el área de la comunicación a organizaciones sociales, y nosotros también aprendemos mucho de esas organizaciones sociales. Hay una relación bidireccional de beneficio. Y la investigación de este voluntariado disciplinario como un espacio innovador de educación no formal. Y por último, también tenemos el tema de la acción, donde se arman proyectos comunicacionales y periodísticos con las organizaciones sociales y con los establecimientos escolares. Bueno, ahí hay una foto del equipo de CUBIC voluntarios en la Escuela de Periodismo. Ahora les voy a hablar de reporteros locales. Reporteros locales es uno de los proyectos de CUBIC. Tiene un funcionamiento de alrededor 9 años desde que se origina el proyecto. Son experiencias de periodismo escolar desde la ciudadanía global, para la ciudadanía global, pero desde la identidad local de estudiantes que viven en Valparaíso y desde una escuela de periodismo que está en la región de Valparaíso. Se basa en la implementación de talleres de periodismo en distintas áreas
para colegios o comunidades escolares de dependencia municipal, pública y también de dependencia subvencionada. Entonces ahí lo que se realiza son talleres de fotografía, talleres de entrevista, talleres de radio. En una época fueron muy famosas las radios abiertas en colegios, y también ahora último hemos hecho talleres de redes sociales. A lo largo de estos años el proyecto ha evolucionado, ha sido un espacio de innovación y también de sostenibilidad. Y en el año 2024, el último año donde tenemos una síntesis de los resultados, en Reporteros Locales participaron 90 niños de 4 escuelas de Valparaíso y 2 colegios de los Andes, y los voluntarios que participaron aplicando estos distintos talleres fueron 25 estudiantes de la Escuela de Periodismo que actúan como voluntarios de esta iniciativa. María Paz. ¿Ahí sí? Sí, ya. Gracias, Carolina. Bueno, ¿me prestas esto para pasar las diapos? Contarles un poco cómo funciona el proyecto. Nosotros contactamos con los colegios, ¿ya? También hemos tenido algunas experiencias con otros organismos que no son colegios, pero mayoritariamente con colegios. Y bueno, proponemos esta idea. A veces son los colegios los que nos contactan a nosotros, a veces nosotros buscamos a los colegios. Y les proponemos, de acuerdo a los intereses y a los recursos también que tenga el colegio, poder hacer alguno de estos distintos formatos. Como contaba Carolina, hemos trabajado yo creo que todo el espectro de formatos posibles del periodismo, dependiendo también de los recursos que tenga el colegio, del interés de trabajar algún formato, ¿ya? Entonces, eso como contarles cómo funciona. Y bueno, lo que nosotros hacemos es llegar al colegio y hacer una sesión que tiene que ver con darles a conocer a los estudiantes cómo funciona el periodismo, qué es el periodismo, cuáles son algunos elementos técnicos, ¿ya? Luego de eso es como la estructura tipo. Hay veces que dependiendo de la disponibilidad del colegio y nuestra también obviamente, hacemos esto en varias sesiones, a veces lo hacemos en una sesión, todo va a depender un poco de la expectativa y lo que nos vayan pidiendo, ¿ya? Pero como base siempre hacemos esta sesión que es más técnica, como para que los estudiantes conozcan el formato, les preguntamos también a ellos, por ejemplo, si vamos a trabajar en radio, si ellos escuchan radio, si vamos a trabajar en redes sociales, le preguntamos cuáles son las redes sociales que ellos tienen y qué uso le dan, etcétera, ya como un conocimiento de cuál es su uso y también su experiencia con los medios, ¿ya? Luego de eso hacemos un diagnóstico de las temáticas que les interesaría trabajar con los estudiantes. Ahí nuestros voluntarios monitores son clave, que ellos ya han trabajado en varias sesiones y ya manejan un poco cómo plantear esto de una forma participativa, ¿ya? Es decir, que efectivamente podamos escuchar la opinión de los niños y que los temas que aparezcan como seleccionados para trabajar sean de interés de los niños, pero además sean a través de un consenso que se logra en ese espacio, ¿ya? O sea, los niños también ahí ejercitan el ponerse de acuerdo, porque obviamente el diagnóstico inicial siempre es una lluvia de ideas que puede abarcar muchísimos temas y luego ya se va focalizando en alguna línea, ¿ya? Como decía Carolina, nosotros ponemos el foco en la identidad local, entonces lo que vamos promoviendo es que sí el paraguas temático sea justamente las cosas que para ellos son cotidianas, ¿ya? Y luego de eso puede salir prácticamente cualquier tema, ¿ya? Bueno, como con Carolina somos profes, teníamos que poner esta parte de conceptual, así que ya a los que son estudiantes nuestros ya sabrán más o menos que son algunos temas que miramos en clase, tanto en comunicación interpersonal como en comunicación 1 y 2. Pero sencillamente decirles que más allá de entrar en detalle de los autores, lo que nos inspira es una mirada de la comunicación
que supera este modelo unidireccional que todos conocemos, el básico modelo emisor-mensaje-receptor, ¿verdad? Que nos dice que la comunicación es solamente en un sentido, que solamente es el emisor el que tiene el control y el poder en el proceso comunicativo. Bueno, nosotros justamente pensamos y promovemos una mirada comunicacional dialógica donde se rescata la relevancia de todos los actores que están en el proceso comunicacional, ¿ya? Y no solamente de quienes tienen como el poder o tienen una posición de poder, ¿ya? Y en eso destacar justamente que algo que se ha mencionado también en las presentaciones anteriores, si bien los niños desde el punto de vista como legal no son ciudadanos, solamente desde el punto de vista digamos, de cumplir los requisitos para votar, por ejemplo, sí son evidentemente personas con derechos y actores sociales relevantes, ¿ya? Entonces nosotros entendemos ahí que ser ciudadano, más allá del requisito legal, es poder tener voz y buen reconocimiento en el espacio público, ¿ya? Y además que la ciudadanía justamente es poder acceder también como emisor en la comunicación pública. Y este proyecto pretende promover eso, que los niños primero se reconozcan a sí mismos como actores que tienen derecho a expresar su opinión y por eso hacemos este diagnóstico participativo para que sean ellos los que propongan los temas y ellos nos hablen de lo que les interesa. Que pongan en ejercicio, que aprendan algunas técnicas para poner eso en ejercicio y que, bueno, ojalá continúen generando esta como práctica, por decirlo de alguna manera, que les permite, como ya decía, ponerse de acuerdo, conversar con otros, aprender a escucharse también. Eso a veces damos por sentado, digamos, que todos sabemos escuchar activamente al otro y eso nos cuesta. No nos han enseñado mucho eso y también los niños ahí ponen en práctica esa habilidad y ese ejercicio de empatía también. Bueno, entonces, ¿cómo se incorpora la perspectiva de derechos? Ya he mencionado algunas cosas cuando les he contado, digamos, cómo funciona el proyecto, pero son básicamente este proceso colaborativo, este diagnóstico que se hace con los niños, donde efectivamente toman decisiones en el proceso. No es solamente una participación como maqueteada o que no, en el fondo no influye luego en el producto final, efectivamente influye, evidentemente con todas las limitaciones que a veces nos dan los recursos o a veces el tiempo, ¿verdad? A veces quisiéramos hablar de muchos temas, pero resulta que el taller solo tiene 3 sesiones, entonces tenemos que ir obviamente adaptando y por eso ahora le llamamos experiencias de periodismo porque son muy diversas la cantidad de sesiones que vamos aplicando de acuerdo a cada colegio, ¿ya? Bueno, el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la opinión, a la participación de los niños, ya destacar su rol como actores relevantes en su contexto y su protagonismo, el foco local, ya, o sea, reconocer, y acá hay algo muy lindo que nosotros hemos ido, que salió en una entrevista que alguna vez hicimos para una investigación sobre cómo los estudiantes de periodismo desarrollan habilidades blandas en este proceso. Esto debe haber sido ya como hace 5 años, pero nos llamó mucho la atención que uno de los estudiantes nos dijo que aprendí con Kubik, aprendí que el periodismo no es solamente lo que pasa en Santiago, ¿ya? Y eso nos quedó muy grabado y por eso puse la frase no solo Santiago es noticia, porque muchas veces cuando hemos llegado a los colegios, los mismos profesores, sin ninguna mala intención, obviamente, tienen muy en su mirada la idea tradicional de periodismo y quieren que los niños hagan una especie de boletín informativo como una mini copia de un medio tradicional. Y ahí justamente con mucha generosidad de parte de los profes que nos convocan, porque son justamente los profes que están interesados en esto, vamos conversando y vamos diciendo, oye, pero ojo, que la gracia de esto es que sea con un enfoque local, o sea, la gracia de esto es que los niños reconozcan que lo que pasa en su comuna, que lo que pasa en los Andes, en Río Blanco, es relevante, así como obviamente lo que pasa en Santiago también, pero no nos quedemos con esta idea como centralista de lo que es noticia, ¿ya? La voz propia, ya lo han mencionado también acá los colegas, las temáticas y las formas de expresión son de selección de los niños. También muchas veces con los colegios al inicio tenemos esta conversación de decir, oye, pero si van a usar un lenguaje más informal porque van a hacer así su programa de radio, es algo que en el fondo está dentro del marco de posibilidades que puede suceder, ¿ya?
y no intentar, digamos, corregir o decir, oye, no, esto no lo puedes decir así o tienes que ocupar un lenguaje de tal manera, porque este es un ejercicio, ¿ya? Es un ejercicio donde justamente lo que buscamos es promover que ellos encuentren esa voz o que vayan desarrollando esa voz, ¿ya? Obviamente todo en el marco del respeto de todas las personas, ¿ya? Y bueno, finalmente también incorporar la evaluación, eso también es algo que hemos ido mejorando a medida que ha ido desarrollándose el proyecto, de incorporar una evaluación con los niños, digamos, y que ellos en esa evaluación, que por el momento es más bien a nivel de encuesta, aunque sí hemos hecho procesos para investigación, hemos hecho un proceso de evaluación más cualitativo también, pero que ellos afirman ahí que sí les gusta participar, o sea, lo primero es que esto es algo que les guste, que hayan sentido un espacio de respeto, eso también se los preguntamos, que se hayan sentido cómodos, que hayan sentido que fueron escuchados, que hayan sentido que se los trató bien, que se escuchó su opinión y que efectivamente tomaron decisiones y participaron, o sea que su involucramiento en el fondo tuvo resultados e influyó, digamos, en el desarrollo del taller. No solamente fueron informados de lo que se iba a hacer. Eso, y como conclusión, como ya había dicho Carolina, reporteros locales, este nombre de local se le ocurrió a la Daniela, que tiene que ver, o sea, no es que ella inventó esa palabra, pero el nombre del proyecto tiene que ver con esto, con el fondo pensarnos desde la localidad, pensar en todos los aportes, las actorías sociales importantes que hay en nuestras comunidades, en nuestros entornos, en el valor de la historia cotidiana, en el valor de las relaciones de red que hay en torno a las comunidades escolares, en el valor de que los niños reconozcan que hay una plaza que les gusta ir, o que reconozcan que en su colegio su lugar favorito son los columpios y que nos cuenten por qué. O sea, eso es tremendamente hermoso y relevante. Ahí no les mostré, pero ahí hay alguna foto de uno de los talleres en Río Blanco y salen ahí a propósito, digamos, seleccionamos esa foto, porque cuando hacemos el taller de fotos muchas veces la conversación ahí va guiando a qué es lo que queremos retratar y justamente lo que queremos retratar son nuestros espacios, son los espacios que tienen un sentido para los niños. Y la mayoría de las veces, no todas, aparece justamente el espacio del patio como lo más relevante, el espacio donde son ellos dentro del colegio. Bueno, aquí también un poco, tanto para los colegios como para nosotros, hemos ido aprendiendo, creo que siempre fue el fin, pero a veces uno se obsesiona un poco con el aspecto técnico y finalmente queremos que sea bueno, pero que el fin de esto es poner el periodismo al servicio de este ejercicio ciudadano de los niños y no necesariamente formar futuros periodistas. Puede que sean periodistas o no, no es tampoco una actividad de admisión de la Escuela de Periodismo, no pretendemos eso, sino justamente ponernos al servicio de esta construcción de ciudadanía y de derechos de los niños. Bueno, la diversidad de formatos que ya les había dicho, el valor de la participación y la colaboración en el proceso, también la colaboración de nuestros estudiantes, monitores, que ellos aportan también sus ideas para la elaboración de este proyecto. Es una experiencia formativa también para estos futuros periodistas. Y bueno, a nivel de desafío, creo que todos los proyectos sociales tenemos siempre el desafío de la evaluación o de la medición de los impactos también, un poco para validar las experiencias frente a otras instituciones. El enfoque de género, que si bien lo trabajamos de manera... está como ya integrado en nuestra vida, con las profesoras con las que trabajamos, pero claro, quizás de manera explícita no lo hemos planteado como un proyecto que integra el enfoque de género, aunque en la práctica, como les decía, efectivamente estamos enmarcados en un marco de respeto, de participación, de diversidad, no damos igualdad de protagonismo, digamos, a las voces de los niños y niñas, etc. Y bueno, los nuevos formatos y las nuevas tecnologías siempre van a ser un desafío para nosotros porque van cambiando muy rápido y cuando nosotros estamos queriendo enseñar un taller de fotos, los niños ya nos están pidiendo que hagamos TikTok y por eso también son tan importantes nuestros monitores, nuestros alumnos que están mucho más familiarizados con estos nuevos formatos a veces que los profesores. Así que eso, muchas gracias.